Hola, seguimos acá en Hobby Planet. Estoy con el primer Kirby de Nintendo y con el primer Street Fighter también para la versión de Super Nintendo. Y me acompaña Sandrino Tosetti. Él es un experto, está exponiendo arriba, tiene una vasta colección de consolas desde el 85 hasta el presente. Y nos va a contar un poco sobre tu colección, Sandrino. ¿Cuándo empezó tu fascinación por las consolas? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación a la entrevista. Y bueno, podría decir que partió mi fascinación por los videojuegos precisamente el año 85, que fue cuando recibí mi primera consola, que fue el Atari 800 XL, que es un computador, y que funcionaba en esa época con una casetera de música, y ahí se cargaban en este caso los juegos. Ya a medida que fue avanzando el tiempo y se fueron actualizando todos estos dispositivos de videojuegos, también empecé como a actualizarme también en el interés en los videojuegos. Así ya después partí con la Nintendo NES, luego con el Super Nintendo y ya después luego con lo que es PlayStation. Y después ya más adelante quise expandir lo que era el conocimiento y tener más videojuegos de otro tipo de sistemas. Incluso aquí a ese no llegaban. ¿Cuál fue la...? Entonces partiste con el Atari, pero no es el clásico Atari que teníamos todos. Era básicamente un computador para poder programar, o esa era la intención en un principio. Claro, el 800 XL tiene una gracia de que, aparte de poder jugar videojuegos, la consola, eh, tiene un teclado mecánico y tiene una capacidad básica de poder programar y crear programas en este mismo. Claro, había que comprar unos dispositivos que eran para almacenar memoria y ya poder resguardar lo que creaste. Pero en su primera aparición vino como a acompañar el Atari, que como tú dices, que es el más conocido, que es el 2600, que ya esa cajita más grande que es con un acabado de madera y con sus perillitas Con sus para poner, pedillas. claro, para poner los juegos. Bueno, claramente no funcionó tanto con el propósito de programación y Eh, fue básicamente justamente, un proceso más de juego. todos terminamos más jugando que programando, eso es verdad. Bueno, cuéntanos ahora, ¿es un hobby muy caro tener tantas consolas? En la actualidad sí cuesta un poquito. A medida que pasa el tiempo, mientras más antiguo el dispositivo, también se hace más caro y más difícil de conseguir. Sobre todo lo que son juegos, algunos lo que es Nintendo. Hay juegos como el que tienes tú, digamos el Kirby. Este se mantiene así como está, ya empieza a subir un poquito más el precio. Ya estamos hablando entre los 30.000, 40.000 pesos, así como Estos está. son los juegos originales, Claro, son no los los originales originales que los de... mantenemos con su cajita y unas protecciones que ahora están saliendo en el mercado, que es para poder resguardar y cuidar lo que son los juegos y también sus cajas, porque estas cajas son súper delicadas, a diferencia, no sé, de esta, que esta es de Sega, que ya uno, bueno, se puede ver que es una caja plástica y que resiste más el golpe. Esas son súper delicadas, Claro, entonces porque hay el que cuidarlas Sega más. ya salió mucho después Claro, claro, del Super salió, Nintendo de y del hecho, Nintendo. la gracia, claro, la de Sega era que era un poquito más cuidadoso con el tema de las cajas. Nintendo era como bien ahorrativo, por decirlo de alguna manera, con el tema de las cajitas. No, y tenemos los clásicos de clásicos acá, Ujú. porque yo creo que todos jugamos Kirby en Nintendo. Y bueno, el Street Fighter, para qué decir, cuando Sí. salió el Super Nintendo, yo tenía el Super Nintendo y tenía este Ah, claro, juego y tenía sí. muchos otros, el Killer Instinct también, Killer el Instinct, uno claro, buenísimo, el de Super Mario peleas. World, Super Mario World, claro. el Yoshi's Island también, De ese un creo que es mi clasicazo juego también. favorito Mira, de Super un Nintendo. gran juego Gran juego con mucha de Nintendo. complejidad. Claro, exactamente. Ese juego también tuvo un salto gráfico comparado con otros. De hecho, tenía como unos entornos que te dan una sensación de tercera dimensión. Que después también se logró con juegos como el Donkey Kong, que ya ese es netamente 2D, pero tiene un aspecto visual que te hace pensar que es tercera dimensión. ¿Cuál es tu juego favorito de Nintendo, de toda la línea Nintendo? De la Nintendo de la primera, me atrevería a decir que es uno de las Tortugas Ninja, que es el Tortugas Ninja 3. Me gusta porque es complejo pero súper extenso y no es tan... Bueno, en su época no era tan difícil de conseguir, pero sí se hace súper entretenido y sobre todo si lo juegas con un amigo. Ese juego es entretención de hasta que empezáis hasta que termináis. ¿Recuerdas cuando tenías recién la consola de Nintendo, con la que cuando estabas jugando Nintendo y tenías que cambiar los cartuchos con otros amigos Sí, claramente, para sí. intercambiar y probar un poquito de otros juegos? Porque Sí, también eran muy caros para ese tiempo, tampoco eran tan accesibles. claro, en esa época era o cambiarlo con amigos o ni llanamente poder ir en esa época a los videoclubs, donde tú podías arrendar películas VHS para ver, también tenían juegos para poder arrendar.
y ahí lo disfrutáis lo que te daba el día, pero podíais disfrutar otros títulos. Ok, para cerrar, ya ir ¿Mm? cerrando, ¿esta es tu primera vez exponiendo o ya has venido antes? A Hobby Planet ya vendría siendo esta, si mal no recuerdo, la tercera. De hecho, doy agradecimiento a la gente de Hobby Planet que nos hayan invitado y nos hayan dado la oportunidad de exponer y expandir lo que es el coleccionismo de videojuegos, que es otro hobby más de lo que hay acá, aparte de lo que es figuras y películas. Eso es bonito, expandir otro tipo de hobby acá en Hobby Planet. Bueno, entonces con Sandrino nos despedimos de este bloque de videojuegos y sigan disfrutando de Hobby Planet y con los directos que estamos haciendo.